quiénes es prevalente, ya qué factores van a condicionar a este tipo de situación y bueno, diferenciar qué es enfermedad y qué es reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Comencemos un poquito. Bien, si nosotros hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Por sus siglas GERD o ERG, ¿ya? Ya hubo consensos brasileños, consensos de Montreal, y este consenso de Montreal es el que dio pues justamente la definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y mencionaba que no es nada más que un desorden crónico, ¿ya? O una condición que se desarrolla cuando el contenido del estómago se devuelve, es decir, ya tiene un flujo retrógrado de contenidos gástricos. ¿Hacia dónde? Hacia el esófago. ¿Ya? De lo cual va a dar lugar a ¿qué? A un conjunto de síntomas, ¿ya? Y lo principal, con, ¿ya? Problemas netamente a nivel del esófago y las diferentes complicaciones que pueda condicionar esta situación. ¿Sí? Hay un consenso, el consenso de Brasil, que menciona esta misma situación, es decir, que es una condición que desarrolla cuando el contenido del estómago se devuelve y causa síntomas molestos y complicaciones, pero lo hace un poquito más detallado. Dice complicaciones extra digestivas y además persistencia o presencia de esófago de Barrett, ¿ya? Que es diferente a este del consenso de Montreal. Pero el consenso de Montreal también menciona que estos síntomas molestos de C se pueden presentar en una semana 2 veces o 3 veces correspondientemente, en 2 días o 3 días respectivamente. ¿Entendido? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta situación, porque esto es enfermedad del reflujo gastroesofágico. Mientras que el reflujo gastroesofágico se va a considerar una situación netamente normal. ¿Y por qué se va a decir que es una situación netamente normal? Porque al existir reflujo, ¿ya? Esa secreción no va a producir ningún tipo de afectación, ¿ya? O va a dañar el tejido que se encuentra expuesto a esta secreción. ¿Sí? Muy bien. Y como ustedes pueden observar, ¿ya? Todo lo que está pintado de rojo justamente afecta esta enfermedad. ¿Sí? La afecta. Y ustedes se pueden dar cuenta, miren que Bolivia, ¿ya? Justamente es uno de los países que tiene esta enfermedad. ¿Y a quién afecta sobre todo? Afecta sobre todo al sexo masculino. Bueno, en alguna oportunidad nos tenía que tocar algo, ¿no? Porque la mayor parte de las afecciones estamos viendo que es siempre en mujercitas. Muy bien. Aquí estamos hablando un poquito de casuística y lo que menciona la epidemiología. Menciona que casi 5.6 millones de visitas al año a la consulta sobre este tipo de enfermedad. ¿Sí? Dice que el 10 a 20% está en el occidente y 5% está en pacientes de Asia. ¿Ya? Sobre todo, son visitas semanales, digamos, por este tipo de enfermedad. También se ha observado que la prevalencia de esta enfermedad del reflujo gastroesofágico cada año aumenta un 4%. ¿Sí? Y se ha observado, por ejemplo, en el año 2015, que el costo de las complicaciones, ¿ya?, ha superado los 18 billones de dólares. ¿Sí? También se ha observado que por el uso de inhibidores de la bomba de protones para hacer el tratamiento médico de este tipo de situación, ¿ya?, ha habido un gasto importante de dinero, como por ejemplo aquí lo podemos observar de 12 billones. También se ha observado que produce gran ausentismo laboral, ¿sí? Y bueno, la prevalencia a nivel mundial casi llega a un 13%. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿ya?, es
alto, alto el costo que lleva a este tipo de patología, ya sea por ausentismo, por el uso de inhibidores de la bomba de Botón o las complicaciones que puede producir. ¿Sí? Entonces, ya les decía, es primordial hacer una diferencia entre qué es reflujo y qué es enfermedad por reflujo. Y ya les decía, miren, los elementos que están en juego, vamos a decir, o relacionados con la fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico son el esófago, el estómago, la crura diafragmática, ¿ya? Y bien, la peristalsis esofágica. Entonces, aquí ya estamos viendo que el esófago y el estómago, y aquí estamos viendo que la secreción fluye a través del esfínter esofágico inferior y llega a la mucosa del esófago. Pero el reflujo gastroesofágico, proceso normal, y no produce síntomas ni daño esofágico. Podemos considerar una situación netamente fisiológica. Mientras que la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Al producirse reflujo, ¿ya? Y el contacto con la mucosa del esófago, lo que va a dar lugar es que no solamente afecte la mucosa del esófago o al esófago en sí, sino también afecte la vía respiratoria, es decir, específicamente la laringe y el tracto respiratorio. Es por eso que en algunas ocasiones pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? En la madrugada tosen. ¿Sí? ¿Y por qué tosen? Porque el contenido sube al esófago y del esófago a la boca y de la boca va a la orofaringe, laringe. El contenido llega ahí, irrita y produce esa sensación de toser. O en algunas ocasiones llega hasta vía respiratoria superior, aparte de producir una laringitis, puede producir una traqueitis, una bronquitis, asma, ¿ya? Y es por eso que en algunas ocasiones hasta el paciente llega al servicio de neumología por una neumonitis química y bueno, uno se pregunta cuál ha sido el motivo, la situación que ha llevado a esta situación y vemos que este paciente era portador de una enfermedad del reflujo gastroesofágico. O otras situaciones, hay pacientes que pese a que se hacen el aseo a nivel dental lo más prolijo posible, pero tienen caries. ¿Pero qué es lo que ocurre? Estos individuos no se dan cuenta que tienen reflujo y que en la noche el contenido llega a la boca y bueno, y eso produce la fermentación y la producción de caries en los dientes. Miren, todas las cosas nosotros deberíamos de valorarlas, ¿ya? Verificar qué es lo que está pasando. Entonces, enfermedad del reflujo gastroesofágico afecta el esófago, laringe y tracto respiratorio, ¿ya? Se caracteriza por producir síntomas severos, ¿ya? En cada una de estas estructuras y afecta la calidad de la vida. ¿Sí? Dos cosas diferentes. Bueno, el día de ayer ustedes han debido hablar sobre este elemento que es importante, y miren, ¿ya? Y que justamente es el esófago, ¿ya? Aquí estamos viendo el esófago, cómo ingresa, ¿ya? A la cavidad abdominal, ¿ya? Hay una pequeña porción del esófago que es el esófago abdominal, que se va a unir al estómago, ¿ya? Aquí tenemos esa transición del esófago torácico al abdominal, que pasa a través del hiato, y que, bueno, es la crura diafragmática o el hiato esofágico, que cuando se altera esta situación va a dar lugar justamente a este tipo de enfermedad. Mencionan que el esófago abdominal tiene que tener una distancia aproximadamente de 2 a 3 centímetros en todo el, y si no tuviera esta distancia, este individuo es predisponente a desarrollar esta enfermedad. Sabemos que el esófago tiene un esófago cervical, torácico y abdominal. ¿Sí? Bueno, la longitud varía, ya lo han debido ver que esto con el doctor que da la teórica, algunos textos dicen hasta 25 centímetros, ¿sí? ¿Ya? Pero esto también va a variar de acuerdo a la longitud
del cuello, ¿ya? O de la longitud que tenga el individuo correspondiente. Bien, cuando nosotros hablamos, ¿ya?, de la fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, bueno, tenemos que tener en cuenta que, bueno, intervienen varias situaciones. Es decir, que el mecanismo antirreflujo, ¿ya?, el mecanismo antirreflujo normal, dice, ¿ya?, incluye 4 componentes importantes. ¿Cuáles son esos 4 componentes importantes? El esfínter esofágico inferior, ¿ya?, el diafragma crural, lo que les había dicho, la crura diafragmática, es por donde ingresa el esófago hacia la cavidad abdominal y que está formado por el diafragma, por ese hiato. ¿Bien? Bien. Luego tenemos la peristalsis esofágica, y cada una de ellas vamos a ir nombrándolas y viendo la responsabilidad que tienen para evitar ese mecanismo antirreflujo. Y por último, el estómago, que es un reservorio, ¿no? Entonces, en la fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿ya?, bueno, va a existir justamente todo este tipo de situaciones. Va a haber relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, puede que el paciente sea portador de una hernia hiatal, que el esfínter esofágico inferior, que es una zona de alta presión, esté con una baja presión, que debido a esta situación se desarrolle un bolsillo ácido, ¿ya?, que esto condicione generalmente a un incremento de la distensibilidad esofágica, ¿ya?, y debido a que el paciente también tenga un factor tal vez predisponente, como por ejemplo ser obeso, condicione todo este tipo de situaciones y permita que no exista un vaciamiento gástrico adecuado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varios factores que afectan y que todos están en sincronía. Es así, si nosotros hablamos del esfínter esofágico inferior, ¿sí?, del esfínter esofágico inferior, vamos a decir que el esfínter esofágico inferior, ¿ya?, es una zona netamente de alta presión. Debido a esa particularidad, va a evitar justamente el reflujo y va a funcionar como una parte de la barrera antirreflujo. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta una situación, que este esfínter esofágico inferior, en condiciones fisiológicas, se puede relajar. ¿Sí? Se puede relajar y aparecer lo que nosotros llamamos las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Y cómo se define relajación transitoria del esfínter esofágico inferior? ¿Ya? Se define como la relajación del esfínter esofágico sin una deglución, ¿ya?, y es responsable del reflujo fisiológico y aireamiento del estómago postprandial. ¿Entendido? Entonces, no hay deglución y esto se relaja. Permite que el estómago, ¿ya?, se aire. Es decir, se puede eliminar ese gas que tiene. ¿Entendido? Entonces, cuando esta relajación transitoria del esfínter esofágico inferior esté alterada, entonces ya viene pues el reflujo de la secreción del estómago hacia el esófago. ¿Sí? Bien. ¿Y cuándo aparece generalmente esta relajación transitoria del esófago inferior? Generalmente aparece cuando el estómago está distendido por gas. Perdón, mil disculpas. Ahora,
Otro mecanismo que hemos dicho que es justamente de la barrera antirreflujo, hemos dicho la peristalsis esofágica. ¿Y qué hace la peristalsis esofágica? Bueno, es un componente extremadamente importante en el mecanismo antirreflujo. Gracias a las contracciones que tiene, ¿ya?, sirve para aclarar el reflujo fisiológico y por lo tanto reduce el tiempo de contacto entre el epitelio esofágico, ¿ya?, epitelio esofágico y el fluido gástrico. ¿Se entiende? Entonces, gracias a las contracciones que tiene, ese reflujo fisiológico que va al esófago, ¿ya?, y gracias a esas contracciones permite eliminarlo otra vez a la cavidad gástrica. Y entonces, al eliminarlo, al limpiarlo, al aclararlo, el contacto entre la secreción y la mucosa es mínimo. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, es por eso que forma forma parte de ese mecanismo antirreflujo. Cuando falla esta situación, entonces ya se van a producir mayor contacto del fluido, mayor tiempo de exposición al epitelio y mayor daño de la mucosa. Otro elemento importante hemos dicho que es la crura diafragmática, es decir, por donde ingresa el esófago a la cavidad abdominal. ¿Sí? Ese hiato esofágico que está formado por varias estructuras que también han debido analizar en anatomía quirúrgica del esófago y el estómago, respectivamente, donde está generalmente la parte externa que está dado por el diafragma crural, ¿ya?, que es el componente extrínseco de la barrera gastroesofágica, donde también ahí tenemos la membrana de Lanier, ¿lo ven? ¿Ya?, que forma parte de los ligamentos frenoesofágicos que nosotros mencionamos. ¿Sí? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para entender un poquitito sobre esta situación. Y por último, el estómago. Estamos viendo que el estómago, ¿ya?, cuando está de manera adecuada, no tiene ningún tipo de alteración, permite el vaciamiento del contenido hacia distal. Pero en aquellos casos donde ese vaciamiento gástrico es anormal, va a contribuir a la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque va a incrementar la presión intragástrica, va a producir distensión, al mismo tiempo va a producir relajación del esfínter esofágico. ¿Ya? Ahora, ¿en quiénes puede ocurrir estas situaciones que había mencionado? En aquellos pacientes que tengan hernias diatales gigantes, en aquellos pacientes que tengan neoplasias o en aquellos pacientes que tengan paresias gástricas, como por ejemplo pacientes con diabetes, ¿ya?, o bien en pacientes con enfermedad úlcero-péptica. ¿Entendido? Entonces, ya hemos hablado de esos 4 componentes que son importantes, ¿sí? Y por eso, de la alteración de cada uno de ellos va condicionando más lo que habíamos mencionado anteriormente, es decir, síntomas, ¿ya?, y complicaciones debido a que se forma un bolsillo a nivel de la mucosa del esófago por el retardo del vaciamiento gástrico, por el mayor contacto de esa secreción al epitelio y por una alteración también de esta crura diafragmática. ¿Entendido? Y alteraciones ya sea también en la peristalsis esofágica, donde no permite la limpieza, vamos a decir, o el aclaramiento rápido de esa secreción que está poniéndose en contacto con la mucosa esofágica. Muy bien.
Entonces, todo esto va a conllevar justamente a alteraciones y síntomas generalmente relacionados por este tipo de enfermedad. ¿Sí? Ahora, en algunas ocasiones, ¿ya? Se puede producir una serie de efectos adversos reportados, ¿ya? Que más o menos pueden estar o no en relación con la enfermedad eh, del reflujo gastroesofágico. Es así que estos efectos adversos que se han reportado pueden ser enfermedades renales crónicas, demencia, fracturas, infecciones por Campylobacter o Salmonella, peritonitis primaria, infecciones por Clostridium difficile, después deficiencias de micronutrientes o sin relación, como por ejemplo el infarto de miocardio, sobrecrecimiento de bacterias del intestino delgado, neumonía o procesos neoplásicos gastrointestinales. ¿Sí? Es importante tomarlo en cuenta todo este tipo de situaciones y nos van a ayudar, digamos, a llegar al diagnóstico respectivo. Cuando nosotros hablamos de enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y cuando hablamos de clínica en este tipo de pacientes, generalmente existen dos situaciones que debemos tomar muy en cuenta en estos tipos de pacientes. ¿Y cuál es eso? La pirosis, ¿ya? Y la regurgitación. Pirosis. Hemos dicho que la pirosis no es nada más que esa sensación de ardor a nivel retroexterno. Y la regurgitación no es nada más que ese vaciamiento del contenido gástrico hacia la boca. ¿Entendido? Si al paciente le preguntamos qué tipo de molestias tiene y les dice, me arde, me quema aquí detrás del pecho, pirosis. Si le dice, doctor, yo como y posteriormente, digamos, me echo en la camita y después la comida se me viene a la boca. Entonces, en ese tipo de pacientes ya deberíamos de analizar si hay la posibilidad de que esté con enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Ya les había mencionado, ¿no? Hay otro tipo de molestias que puede condicionar también la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Entonces, se ha mencionado que la regurgitación y la pirosis, ¿ya? Es más prevalente en este tipo de pacientes, en todos los pacientes, ¿ya? Y bueno, que estos síntomas, ¿ya? Signos van a empeorar con la posición del paciente. Si nosotros vemos en nuestro paciente que tiene estos datos, pero además disfagia, podemos decir que existe la posibilidad de que este individuo con enfermedad del reflujo gastroesofágico esté ya con una complicación. ¿Sí? Complicación. O bien, este paciente nos viene con dolor torácico. En algunas ocasiones puede simular lo que habíamos dicho antes, un infarto de miocardio. ¿No? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación de nosotros? Descartar si existe algún problema a nivel de las coronarias. Otros signos que puede tener nuestro paciente es dispepsia, náuseas, distensión, odinofagia o dolor a nivel de la región epigástrica. Así como también había mencionado, pueden existir otras complicaciones extraesofágicas, como por ejemplo, el paciente puede ser portador de una sinusitis, puede tener una faringitis, una laringitis, puede ser portador de broncoespasmos o laringoespasmos, puede tener bronquitis, asma y puede llegar hasta neumonitis química. ¿Bien? Es por eso que, como les había mencionado, estos tipos de pacientes van a llegar incluso a la consulta de neumología por otro tipo de alteraciones
netamente respiratorias, ¿ya? Y cuando hacen todos los exámenes pertinentes, ¿ya? La causa ha sido netamente la enfermedad a nivel del reflujo gastroesofágico. Bien, ¿cómo yo puedo llegar al diagnóstico de este tipo de pacientes? ¿Ya? No solamente en Colombia, sino en la mayor parte de los lugares donde se produce este tipo de enfermedad, ¿ya? ¿Ya? Puede haber, que se llama, tanto signos clásicos para manejo médico o como signos de alarma, donde vamos a requerir hacer otro tipo de estudios endoscópicos, es decir, una endoscopía de la vía digestiva. Es prioridad hacer este tipo de situaciones porque hay la posibilidad, debido a la exposición prolongada de esta secreción gástrica, que el paciente sea un portador tal vez de un problema netamente a nivel del esófago, ¿ya? Como por ejemplo una esófago de barro. Entonces, ¿qué síntomas deben ser de alarma en nuestro paciente con enfermedad del reflujo gastroesofágico? Dentro de los síntomas, ya van a estar justamente, ya, la disfagia. El paciente está con una pérdida de peso importante. El paciente va a tener anemia, o el paciente va a tener sangrado, o va a tener vómitos recurrentes. ¿Entendido? Entonces, estos signos me deberían llamar la atención si estoy haciendo seguimiento o más o menos he recaudado datos sugerentes de una enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo yo llego al diagnóstico? El diagnóstico, sí, tiene algunos datos netamente clínicos, pero al mismo tiempo deberíamos hacer algunas pruebas, ¿ya? Con ciertos medicamentos para determinar si este paciente tiene o no tiene este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, deberíamos de confirmar el diagnóstico haciendo ciclos de la utilización de inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Entonces, aquel individuo que sea portador de enfermedad del reflujo gastroesofágico, primero debemos utilizar inhibidores de la bomba de protones, sí o sí. ¿Sí? Y si vemos que con estos medicamentos cede el problema, ya, pero posteriormente se retira y vuelve, podemos mencionar que este paciente es portador nomás de enfermedad del reflujo gastroesofágico. Como ya habíamos mencionado, esta enfermedad va a dar lugar a dolor torácico. En algunas ocasiones tenemos que descartar la posibilidad de que se trate de un problema de cardíaco, un infarto de miocardio, ¿ya? Esto efectivamente, ¿ya? Bien, debemos hacer uso ¿de qué? De endoscopía digestiva alta. En aquellos pacientes con síntomas de alarma, en aquellos pacientes donde no hay respuesta a inhibidores de la bomba de protones, y bueno, con la endoscopía digestiva alta hay la posibilidad de que podamos valorar si existen erosiones a la nivel de la mucosa esofágica, haya complicaciones a consecuencias de estas erosiones y que ya hayan sido cicatrizadas y de largo tiempo, es decir, estenosis, o bien este paciente sea portador del esófago de barro. Y como ustedes deben saber, ¿no ven? Ya a qué nos referimos con este tipo de situación, ¿no ven? Bien. O bien verificar si se trata de este tipo de problemas
o de otras situaciones como por ejemplo una esofagitis eosinófila. Bien, aquí tenemos un examen que debería de ser el estándar de oro, ¿ya? En todo paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es decir, hacer una pH-metría esofágica ambulatoria, ya sea 24 horas o 48 horas. ¿Sí? 48 horas. Se ha observado que este, este, este procedimiento generalmente nos va a ayudar y nos va a acercar justamente al diagnóstico de nuestro paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es por eso que si nosotros casi nos da una fidelidad del 96%. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ya? La pH-metría generalmente va a valorar 6 variables. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas variables que va a valorar generalmente la pH-metría? ¿Ya? Va a valorar el número total de eventos de reflujo, ¿sí? Número total de eventos de reflujo, ¿ya? El porcentaje de tiempo total en un ambiente ácido con un pH menor a 4, el porcentaje de tiempo en posición erecta en un ambiente ácido con un pH menor a 4, el porcentaje de tiempo en posición supina en un ambiente ácido con un pH menor a 4, ¿ya? Va a valorar otra variable como es la duración del episodio más largo del reflujo y también el número de episodios de reflujo más largo de 5 minutos. ¿Sí? Ahora, los primeros 4 de estos factores que les había mencionado van a evaluar la frecuencia y severidad del reflujo. Y los 2 últimos, es decir, la duración del episodio más largo de reflujo y el número de episodios de reflujo más largo de 5 minutos, ¿ya? Van a evaluar la habilidad del esófago para aclarar el ácido. ¿Entendido? Ahora, los valores normales de estos 6 componentes generalmente fueron estudiados o fueron determinados en varios sujetos de control asintomáticos. Entonces, ¿qué tan importante es conocer este tipo de situación? Es por eso que vamos a decir la monitorización de pH esofágico o la pH-metría ambulatoria es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad del reflujo gastroesofágico. Bien, tenemos la prueba de impedancia con inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Y bueno, otro elemento que también nos va a permitir valorar y hacer el diagnóstico es el esofagograma, ¿ya? Con varios, ¿ya? Que generalmente este tipo de situaciones en algunas oportunidades se las realiza, ¿ya? Que nos van a servir, digamos, para observar si en el paciente se tiene alguna alteración en la anatomía del esófago, o si, digamos, la anatomía está normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a permitir valorar que si existe divertículos, pólipos, distensión o tal vez alteraciones de la contractilidad. Entonces esas situaciones son importantes. Y en algunas ocasiones, al hacer este estudio, ¿ya? Puede que el contraste que se vaya a utilizar, ¿ya? Pueda refluir al esófago, ¿no ve? Pero ahora, la ausencia del reflujo, por ende,
no va a excluir que este paciente tenga enfermedad del reflujo gastroesofágico. Es por eso que en algunas ocasiones el esofagograma con bario no está indicado, ¿ya? Pero nos puede permitir observar varias situaciones en relación a la anatomía. Cuando hablamos nosotros de estudios endoscópicos, ¿ya? Bueno, es uno de los elementos esenciales, ¿ya? Los cuales nos va a permitir valorar justamente las características de la mucosa esofágica, ¿sí? Y aquí podemos observar que, que, la, que la clasificación de los ángeles, ¿ya? Va a valorar la severidad de la esofagitis, ¿sí? ¿Ya? Y la va a clasificar en A, B, C y D. A dice, vamos a encontrar erosiones, ¿ya? Una o más erosiones, ¿ya? Menores a 5 milímetros, ¿ya? Largos, menores a 5, menores o iguales a 5 milímetros. La B dice, vamos a encontrar una o más erosiones, pero ya no mayores a 5 milímetros. ¿Ya? Mientras, dice, la C, vamos a encontrar lesiones en la mucosa, una o más lesiones que van a comprometer menos del 75% de la circunferencia del esófago. ¿Sí? Aquí todavía tenemos luz. Mientras la D, esas lesiones ya son continuas. ¿Entendido? Y comprometen más allá del 75% de la circunferencia del esófago. ¿Sí? Entonces, ¿qué valora la clasificación de los ángeles? El índice de severidad de una esofagitis. Esto nos va a permitir decir, oiga, este tejido ha estado en contacto con el reflujo, con la secreción ácida o ya sea alcalina del estómago. Es más peligroso la secreción alcalina porque no debería existir secreción biliar o pancreática en el estómago, y si ésta refluye, el índice va a ser más severo. Y aquí estamos viendo justamente la pHmetría, ¿no ven? ¿Ya? Estamos viendo justamente los picos que se producen y las variables que anteriormente habíamos mencionado. Y justamente se colocó un aparato, ¿ya? A través de los orificios nasales y que van a llegar a cercanías del esfínter esofágico inferior y que durante el lapso de 24 a 48 horas van a valorar esas 6 variables. ¿Ya? Ahora tenemos también la cápsula de Bravo, ¿sí? Entonces, que también nos va a valorar esas situaciones anteriormente mencionadas. Vuelvo a decir, este es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y ahí que estamos observando, de acuerdo a horarios, cómo debería ser el pH normal. ¿Sí? ¿Sí? Mientras que es anormal cuando existen esos tipos de picos variables a cualquier horario. ¿Ya? Entonces, esto sería hacer una lectura respectiva, verificar cada una de esas variables y determinar si este paciente está con enfermedad del reflujo gastroesofágico. Otro procedimiento es la manometría, ¿ya? Y que
La manometría esofágica es un método más exacto para evaluar la coordinación y presión del esfínter esofágico inferior. No solamente del esfínter, sino también del cuerpo del esófago. ¿Ya? Entonces, estos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico generalmente nos pueden medir ya hallazgos manométricos que indican un LES o un esfínter esofágico inferior defectuoso o una motilidad esofágica alterada. Generalmente la manometría deberíamos de hacernos en todo paciente que va a ser sometido a cirugía antirreflujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros, si no hacemos este procedimiento, ya estemos tal vez obviando otra patología, tal vez motora del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo las acalasias, ¿no? Y entonces, en vez de hacer bien este paciente con una cirugía antirreflujo, vamos a hacerle daño. ¿Sí? Es por eso que la manometría es un componente importante en el estudio preoperatorio de pacientes que son candidatos para cirugía antirreflujo. ¿Sí? Además, aquí como por ejemplo dice, manometría guía a pHmetría. Es que al hacer la manometría, nosotros vamos a introducir el catéter para hacer la pHmetría en el lugar exacto, adecuado, ¿ya? Y poder hacer las valoraciones respectivas. Bien. Debemos hacer, posterior a ello, una serie de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Como estamos observando aquí en la tablita, ¿ya? Varias situaciones que más o menos pueden simular que el paciente esté cursando con esta patología, ¿sí? Entonces, tenemos que observar si no es un problema viral, un problema fúngico, ¿ya? Puede ser aquellos problemas inducidos por otro tipo de situaciones, tales medicamentos, tal vez sea por desórdenes de la motilidad, como les había mencionado, la acalasia, ¿no ve? O puede ser alteraciones funcionales, desórdenes funcionales, ¿entendido? Entonces, nos van a permitir hacer diagnósticos diferenciales también al usar este tipo de situaciones. Entonces, decíamos, ¿en qué pacientes yo voy a hacer endoscopía de la vía digestiva alta? Hemos dicho en aquellos pacientes que presenten signos o síntomas de aval, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si aquellos pacientes que tienen pirosis y regurgitación, hagamos esta situación, endoscopía de la vía digestiva alta. En el 70% de los casos puede que con endoscopía de la vía digestiva alta el esófago sea normal, ¿ya? ¿Sí? Pero en un 30% podemos encontrar ¿qué? Problema inflamatorio del esófago, úlceras, estenosis, esófago de Barrett, cáncer. Es por eso que debería ser norma en todo paciente hacer este tipo de situación. ¿Sí? Bien, esta es una pequeña situación que no la vamos a observar. Ahora, la enfermedad del reflujo gastroesofágico es incurable, ¿sí? Sí, en aquellos pacientes que generalmente están haciendo el tratamiento, ¿ya? Y el tratamiento debe ser de por vida. Y si se suspende el tratamiento, van a aparecer pues los síntomas. Es como, por ejemplo, aquí lo está tomando en cuenta como la hipertensión arterial. Si yo no tomo mis medicamentos y estoy hipertenso, mi presión va a subir. La enfermedad del reflujo gastroesofágico es
Si no tomo mis medicamentos, también va a volver los signos y síntomas y bueno, van a producir lesiones a nivel de nuestro esófago. ¿Sí? Es por eso que la mayor parte de los pacientes y sobre todo personas jóvenes que están con este tipo de molestias, ¿ya? Debido a que tienen que hacer el tratamiento de por vida, prefieren someterse a cirugía antirreflujo antes de estar tomando este tipo de medicamentos. Dentro del tratamiento de este tipo de pacientes, la conducta tiene que ser no solamente con medidas generales, tratamiento médico, quirúrgico y endoscópico. ¿Entendido? Se puede optar por este tipo de situaciones. La base de tratamiento actualmente es el farmacológico. Estamos, por ejemplo, todos los soles, ¿no? Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todo ese tipo de situaciones donde se debe dar tratamiento. En algunas ocasiones, si este paciente no responde a una dosis, es necesario darle 2 veces al día. ¿Sí? Ahora, están apareciendo otro tipo de medicamentos, ¿ya? Que justamente los japoneses, los chinos, están haciendo uso de este tipo de situaciones, que son los bloqueadores de los canales de calcio, que están dando buena respuesta al tratamiento. Pero aquí el tratamiento es netamente farmacológico. Hemos visto cambios en el estilo de vida, ¿sí? Modificaciones, como por ejemplo, el paciente que es obeso debería de perder peso. El paciente que fuma ya no debería de fumar. El paciente que duerme después de comer no debería acostarse después de cenar o comer. ¿Sí? Ahora, sabemos que al hacer un tratamiento prolongado con un determinado medicamento, producen más efectos adversos. ¿Ve? Pero a estos pacientes no deberíamos dar antiácidos tipo, por ejemplo, alginato, tipo ranitidina. No, debemos utilizar sobre todo, ¿qué? Inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí? Estudios que se han hecho ya han observado que mientras más índice de masa corporal tienes, ya mayor riesgo de enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Quiénes más tienen? Hemos dicho varones que mujeres. Se han hecho estudios también donde se ha observado que si suspendemos el cigarrillo, hay la posibilidad de mejorar la enfermedad, síntomas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico en una proporción de 3 veces más. Bien, pero todos estos tipos de situaciones o medidas que vayamos a utilizar en nuestro paciente con enfermedad del reflujo gastroesofágico no siempre son, vamos a decir, así, usted me elimina el consumo de gaseosas y desaparece la enfermedad. No, porque a este paciente debemos decirle, usted debe acostarse en decúbito lateral izquierdo, debe comer porciones pequeñas y seguidas, debe evitar lo que son las gaseosas, debe evitar los jugos ácidos, nada de cítricos, nada de bebidas negras, no fritos, no condimentos. Debemos elevar la cabecera de la cama, ¿ya? No ají, no chocolate, no pan, no alcohol. Y se ha observado que tanto elevar la cabecera de la cama como el no alcohol sí van a mejorar, pero no van a curar. Entonces, son cambios de hábito que debe sufrir nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, los inhibidores de la bomba de protones no modifican su fisiopatología de la enfermedad, no disminuyen los episodios de reflujo, ¿ya? Bueno, el pH no va, va a modificar, sí, el pH gástrico, pero no así tampoco el pH alcalino. ¿Entendido? ¿Sí?
pero es una base del tratamiento respectivo para la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Ya les mencionaba, si es netamente en aquellos pacientes que tienen que tomar una tableta al día, si la pirosis persiste, 2 veces al día. Y bueno, ¿qué hacer en aquellos pacientes que, digamos, ya no soportan el tratamiento médico y de por vida? ¿Sí? O son pacientes jóvenes, o bien que ya se está observando posiblemente lesiones importantes a nivel del esófago, ¿sí? Que están alterando la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, a este tipo de pacientes deberíamos de hacerles tratamiento quirúrgico. Es así que debemos observar o mencionarles algunas indicaciones que vamos a observar para hacer esta cirugía antirreflujo. Pacientes que tengan hernias hiatales gigantes. Pacientes con enfermedad del reflujo gastroesofágico refractarias al manejo médico. Fallas al tratamiento médico óptimo. O bien, pacientes que incumplan con la terapia médica. O bien, el reflujo es de alto volumen. O bien, por endoscopía, hemos visto una esofagitis ya severa documentada. O bien, hay datos de estenosis benigna. O bien, esófago de Barrett sin displasia severa o carcinoma. O bien estamos viendo alteraciones netamente respiratorias, faringias o asma. O bien, pacientes que no requiera ya, que no quiera tomar medicamentos, o bien en aquellos individuos que están con contraindicaciones de inhibidores de la bomba de Thomas. Entonces, ¿qué se va a hacer en estos pacientes? Bueno, hay una cirugía que se llama la cirugía de Nissen, ¿ya? O es una reparación del aparato antirreflujo, es una cirugía antirreflujo, que como ustedes están observando, aquí tenemos el esófago, traccionamos el esófago, ¿ya? Y el esófago tiene que ser por lo menos dentro de la cavidad abdominal entre unos 2 a 3 centímetros, se libera lo que estamos observando en esta fotografía, el fondo gástrico, y el fondo gástrico se lo pone a manera de un chaleco alrededor del esófago. Y esa es la sutura respectiva, ¿no? Para calibrar el diámetro del esófago, ¿no? Se introduce una sonda nasogástrica. ¿Entendido? Entonces, se ha observado que esta fundoplicatura de Nissen versus el esomeprazol había tenido resultados casi similares. ¿Entendido? Bien, y ahí estamos observando justamente esta cirugía antirreflujo que se denomina fundoplicatura tipo Nissen, donde el fondo gástrico ya se hace una fundoplicatura de 360 grados. Es uno de los procedimientos más realizados en la mayor parte de los países. Ya ha sido justamente realizada o inventada por Rudolf Nissen en 1956. Y bueno, no se debería hacer este procedimiento en aquellos pacientes que tengan contraindicada emotividad esofágica severa, como por ejemplo la calasia, o bien en aquellos pacientes que tengan esclerodermia. Miren, aquí hemos formado un chaleco, estamos cerrando todo. Hay otra cirugía que se llama la de Toupet, que no es nada más que el mismo procedimiento que la de Nissen, pero ¿qué es lo que hace? La fundoplicatura no es de 360 grados, miren, no ha cerrado todo el esófago, sino es una fundoplicatura parcial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Fija el fondo gástrico a la crura diafragmática, a las caras anterior y posterior del fondo, y bueno, va a evitar este procedimiento, tensión y disfagia esofágica. Toupet, 180 grados de fundoplicatura parcial. Nissen, 360. ¿Sí? Bien, hay otro procedimiento quirúrgico donde se hacen miotomías en el esófago. ¿Sí? ¿Ya?
es lo que nosotros llamamos la fundoplicatura tipo DOR. ¿Y qué es lo que hace? Posterior a una miotomía, ¿eh? ¿Ya? Se hace una fundoplicatura anterior, ¿de cuánto? De 180 grados. Desde cara anterior del fondo hasta sectores derecho e izquierdo del esófago. Aquí ya estamos viendo esa situación. Bien. Bien. Previa miotomía. Bien, en algunas oportunidades ya se tiene que llegar a bypass gástricos en Jederux. El estómago se secciona, fondo, cuerpo, y que lo que hace, se secciona hacia el intestino, y esto se une al esófago terminal. ¿Ya? Y posteriormente se restablece la continuidad del tránsito intestinal con otra anastomosis, y ahí se tiene una Jederux. ¿En quiénes se puede realizar este procedimiento? En aquellos pacientes obesos, ¿no? Al mismo tiempo de ayudarles en su problema de enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque el vaciamiento gástrico se va a hacer más rápido, vamos a hacerles perder peso. ¿Ya? Entonces, no solamente en obesos, en aquellos pacientes que presentan síntomas persistentes de enfermedad de reflujo gastroesofágico, en aquellos individuos con esofagitis por reflujo, o bien en aquellos pacientes que tengan alta exposición al ácido al esófago. Otro procedimiento es el anillo, ¿ya? O procedimiento de Links, y es como un anillo o un rosario magnético. ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Que generalmente cierra el esfínter esofágico inferior, pero cuando viene el bolo alimenticio, se abre, ¡pam! ¿Ya? Una vez que pasa el bolo alimenticio, ¡pam!, se cierra. Y por eso es un rosario magnético. Otro de los procedimientos es instalar una especie de marcapaso a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y bueno, como este va a mandar impulsos, y que lo que va a hacer, un cierre del esfínter esofágico inferior, y lo cual va a evitar que exista reflujo. Es el famoso endoestimo, que no es nada más como un marcapaso que se coloca a nivel del esfínter esofágico inferior y se permite una contracción tónica del esfínter esofágico. Bien, hay varios tipos de procedimientos, ya, los que les había mencionado. En relación a efectividad, tanto Nissen como Topper son similares, ¿ya? Hay otras como la de Hill, BS 4, ¿ya? Lo que sí podemos observar que Nissen produce una disfagia de aproximadamente el 13%, ¿ya? Procedimientos laparoscópicos mejoran generalmente en el 90% de los casos, ¿ya? En una proporción de 3 a 5 años, y 67 en un lapso de 7 años. ¿Ya? Puede haber con procedimientos laparoscópicos recurrencia, puede producirnos disfagia y regurgitación. ¿Ya? Entonces es importante conocer este tipo de situación. Ahora, el manejo endoscópico también se está utilizando en otro tipo de lugares. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? ¿Ya? Se introduce justamente un equipo, ¿ya?, de sutura, y lo que se va a hacer es una aplicación, ¿ya?, endoscópica, ¿ya? Y se va a armar justamente ese ángulo de His que tenemos, ¿ya? Entonces, este TIF va a mejorar scores de calidad de vida, ¿ya? Pero la fundoplicatura de Nissen mejora los parámetros fisiológicos, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos observando? Se está utilizando el procedimiento de Stretta. ¿En qué consiste el procedimiento de Stretta? Ya no es nada más que introducir un aparato, llegar hacia el esfínter esofágico inferior y producir energía térmica. ¿Qué es lo que va a producir? Proceso inflamatorio.
¿Y qué es lo que va a producir ese proceso inflamatorio? Engrosamiento de este esfínter, lo cual va a permitir que no exista ya reflujo. ¿Ya? Un metaanálisis nos ha mostrado que no redujo el tiempo de exposición a un pH ya menor a 4, no incrementa la presión del esfínter esofágico y no reduce la necesidad de inhibidores de la bomba de protones. Bueno, son procedimientos que se están llevando a cabo, ¿ya? Y que son necesarios tomarlos muy en cuenta, ¿ya? Para este tipo de enfermedad. Y bueno, aquí se nos mostramos a Rudolf Nissen, que es responsable de un tipo muy especial, ¿ya? Que fue responsable de realizar la fundoplicatura tipo Nissen, ¿ya? Y bueno, con eso estaríamos terminando la clase, ¿sí? Y bueno, si digamos hay alguna pregunta, estaría apto para responderlas.